¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Es un gusto estar con ustedes semanalmente aquí a través de Televisión Regional. Quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti, me acompaña Micaela Brescasín. ¿Cómo te va, Micaela? Hola, Marcelo, ¿Cómo buenas estás? noches. Bien. Siempre le preguntamos a Alejandro Ansaldi si estamos Sí. bien colocados para empezar. Sí, no, estamos bien. Así Ahí que, me estoy mirando. Estamos perfectos. Perfecto. Bueno, vamos a presentar, como siempre, tenemos invitados. ¿Sí? Presentamos al primero de hoy. Está con nosotros Cristian San Julián, que es ingeniero electricista y laboral, socio gerente de la empresa San Julián Consultores, empresa especializada en seguridad en el trabajo y medio ambiente. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes Muy amable. por la invitación. Bueno, el tema central es riesgo eléctrico. En realidad, ¿qué precauciones debemos tomar ante la posibilidad de esto, ¿no? De un riesgo eléctrico en una empresa determinada? Bueno, hay diversas precauciones. Es fundamental tener las condiciones de seguridad de la instalación verificadas periódicamente, y después, cuando uno depende si uno hace actividades eléctricas, tener algunas rutinas de seguridad, algunos procedimientos de seguridad, para lo cual es indispensable la capacitación, depende de la actividad que uno desarrolle. Bien, Cristian, nos decías fuera de cámara que hay distintos niveles en cuanto a la capacitación. En principio, todo trabajador que tenga alguna cercanía con la electricidad se tiene que capacitar. ¿Cuáles son esos tipos de capacitaciones, esos niveles? Bien, yo los podría separar, de hecho la Asociación Electrotécnica Argentina los separa en distintos niveles, depende el uso o la forma de hacer la instalación. Todos los que estamos usando instalaciones eléctricas tenemos un riesgo determinado por las condiciones de seguridad, digamos. Cualquier equipo puede estar en falla y puede dejar expuesto a una persona. Entonces es importante que la persona tenga algunos conceptos mínimos para saber utilizar la instalación y que las empresas conozcan cuáles son los factores que tienen que ver de la instalación para asegurar es redundante, pero la seguridad de su gente. Sí. Después, en niveles, si algunos electricistas, alguna gente hace trabajos de mantenimiento eléctrico o trabajos de reparaciones, ampliaciones, modificaciones de instalaciones eléctricas, puede hacerlo trabajando sin tensión, para la cual va a requerir una capacitación. Esta capacitación es un método que ya conocemos como las 5 reglas de oro, o consignación, mejor dicho. Después, más allá de esta regla para trabajo sin tensión, puede haber hay tareas que se requieren hacerlas con tensión, para lo cual hay una resolución, que es la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la 3068, que habla de un método específico para trabajos con tensión y requiere que las personas que hagan trabajo con tensión estén habilitadas, utilicen ciertos elementos de protección personal particulares y que estén habilitadas por la empresa, por su servicio de higiene y seguridad y por su servicio médico para hacerla. Cristian, ustedes en líneas generales, ¿ven que los empresarios están capacitados o realmente toman recaudos sobre este tema? Bueno, es amplia la gama, digamos. Tenemos desde los empresarios que están altamente capacitados, que son altamente exigentes porque conocen, todo parte del conocimiento. Cuando uno conoce las necesidades que tiene, puede aplicar requerimientos, ¿no? Hay empresarios en los cuales he visto que no tienen nociones de cuáles son los factores que tienen que tenerlo. Sí, sus servicios de higiene y seguridad son los que les piden algunas medidas de seguridad, como son los interruptores diferenciales, la medición de puesta a tierra, algunas condiciones con respecto a las instalaciones. Si bien no es una obligación porque de todo el mundo saber todos los temas, sí está bueno que se asesoren en algunas cuestiones. Hay otras empresas que vienen con algunas normativas propias internas muy intensas, en las cuales ya lo toman como alineamiento ciertas cosas que superan incluso ampliamente las normas nacionales. Entonces,
Bien, sí, se han visto sobre todo en noticias, ¿no? Cuando pasa un accidente en una empresa, ahí recién se empieza a hablar del tema. Te consulto esta resolución que nombrabas anteriormente, ¿qué antigüedad tiene? Y si hay, ¿no?, los manuales de capacitación hoy en día en Argentina. Bueno, hay métodos de la Asociación Electrotécnica Argentina que tienen cierta antigüedad, bastante antigüedad. La resolución y como obligación, hablando de la resolución Claro. 3068, que es la que obliga a los trabajadores a estar habilitados y a las empresas a habilitarlos, tiene solamente 5 años, de 4 o 5 años de vigencia. Me imagino que muchas empresas todavía no se habrán adecuado, ¿no? Porque cuando es una resolución tan nueva, lleva tiempo para empezar a cumplirla. Lleva tiempo, creo que también estoy aprovechando el espacio para difundir esto porque muchas empresas no saben ni la necesidad que tienen de cumplir con este requerimiento. Sí, por ahí puede ser que se den cuenta a tiempo, pero toda norma lleva un periodo de difusión hasta que es conocida. Esta norma no tiene mucha difusión todavía. Bien. Sí, uno lo escucha, digamos, y se hace varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, en lo que hay que tener concientización en esto de las lesiones que puede sufrir un trabajador ante un determinado riesgo eléctrico, ¿no? Puede ser un cortocircuito eléctrico, por ejemplo, más allá de que puede ocasionar la muerte. Claro, ¿qué produce en el cuerpo la electricidad? Exacto. Cuando hablamos de electricidad, del riesgo eléctrico, hablamos de mucho más que de lo que conocemos normalmente como que es meter los cables en el enchufe y tomar contacto directo con la energía eléctrica. También tenemos el efecto de la corriente por contacto indirecto, que es cuando alguna parte que no está normalmente con tensión, alguna parte de la máquina que no está normalmente con tensión, queda energizada por el efecto de una falla. Un cortocircuito, como bien decías vos, es algo que desprende una energía térmica de más de 2000 grados con metal desprendido que produce incrustaciones. Depende de los niveles de energía en los cuales se produzca el cortocircuito, es más o menos peligroso, pero siempre es peligroso. Y depende de la cercanía de una persona a ese cortocircuito, podemos estar hablando también de quemaduras. Claro, claro. El riesgo que corre una persona, ¿no? Por estar cerca de alguien que toma contacto con la electricidad, ¿no? Exactamente. También como la energía eléctrica produce una contracción involuntaria de los músculos, es imposible controlar cuando un músculo, o sea, se va a contraer involuntariamente. Hay una... Eso sería el famoso quedar pegado, cuando dicen queda pegado a un quedar cable, pegado. por ejemplo. Esto es que se contraen los músculos y no se puede soltar. Tal cual. No lo podemos, una vez que una persona queda pegada voluntariamente no puede. Aparte, los tiempos de respuesta para la energía eléctrica. Un segundo para la energía eléctrica es una eternidad. Es muchísimo. Entonces, los tiempos de respuesta tampoco hacen que uno pueda soltar. De hecho, los músculos, por más que uno quiera, no pueden abrir. Depende del recorrido de la corriente en el cuerpo, cómo va a ser más o menos dañino, depende del nivel de intensidad de la corriente, va a ser menos o más dañino, y por supuesto del tiempo de contacto. Una forma, los músculos de los pulmones también son, los pulmones también se accionan con músculos. Entonces, si circula por los músculos de los pulmones, uno exhala y ya no puede inhalar más. Perfecto. Bueno. Para terminar, recomendaciones más importantes que garantizan, primero cursos, ¿no? Cursos que los otorga San Julián Consultores, y recomendaciones en general que quieras remarcar. En general es sumamente vital que las empresas hagan sus mediciones de puesta a tierra y los mal llamados disyuntores, que son los interruptores diferenciales, que son obligatorias. Hay una resolución también, la resolución 900/15, que los obliga a hacer estas mediciones por un profesional habilitado con elementos certificados. También es algo de lo que nosotros ofrecemos, en forma anual, porque hay dos cosas que no van a salvar la vida, digamos. La puesta a tierra, que deriva la corriente por un cable en vez de por una persona, en realidad reduce el impacto sobre la persona. Y el interruptor diferencial, no todos, solamente algunos, con algunas características que limitan el tiempo de contacto entre los dos,
hace ni más ni menos que el cuidado de la vida. Es esa la importancia que tiene. Fundamentalmente, claro. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Muy amable. Has venido acompañado hoy. Sí, he venido. Acompañado de tu hija. Así es, bueno, gracias, muy amable. Muchas gracias. Cristian San Julián, entonces, estuvo aquí, es ingeniero, electricista y laboral, bueno, socio gerente de la empresa San Julián Consultores, especializada en seguridad en trabajo y medio ambiente. ¿Vamos a un corte? Volvemos enseguida. Aprender a volar, centro de día y centro educativo terapéutico, dedicado a la atención de personas con discapacidad. Un espacio acorde a las necesidades de cada persona pensando de manera terapéutica, educativa, recreativa y de sociabilización. Un lugar donde la atención y el profesionalismo se colocan a disposición de los demás. Un espacio diferente brindando la mejor atención. La Cotillón. Repostería, decoración, artística, peluches. Un universo de cosas bellas. Avenida San Martín 2535 San Lorenzo. Mitre 4523A Rosario. Terra, negocios inmobiliarios. La mejor opción para su inversión. Pellegrini 18 Fray Luis Beltrán. 0341 478 8219. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341-156-245-578. El Algarrobal, muebles de Algarrobo. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Avenida San Martín 247, San Lorenzo. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario. Teléfono 425-5382. Joyería Renacimiento. Maquinarias Miguel, máquinas para coser industriales, familiares y de cortar. Siempre el servicio de la industria de la confección. Triunvirato 596, Rosario. Teléfono 455-1334. 3 elefantes se columpiaban sobre la bolsa de Polimundi. Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Polimundi, la marca en bolsas de polietileno. Exíjala. Servitec, servicio técnico de aire acondicionado, central y split, instalación, reparación, recargas, personal matriculado. Teléfono 0341 154 682 178. Segundo bloque de Línea Directa y presentamos a nuestro seguro invitado. Así es. Ya vamos directamente a presentar a Oscar Blando. Oscar es doctor en Derecho y director de Reforma Política y Constitucional del Gobierno de Santa Fe. Gracias, Oscar, por estar acá. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy amable. Gracias por estar acá. Bueno, hay un tema puntual que se viene hablando hace mucho tiempo, que es el tema de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Se negó en su momento el tratamiento y ahora se está pidiendo desde el bloque de diputados del PJ, del Partido Justicialista, tratarlo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, primero decir que el Frente Progresista ha tenido una actitud reformista desde hace muchos años, concretamente desde el primer gobierno de la época del doctor Wiener. El doctor Wiener, el doctor Bonfatti y luego Lipschitz intentaron modificar, actualizar la reforma, la Constitución provincial, que es del año 1962, y en realidad no se tuvo éxito, esencialmente porque el justicialismo en su momento no dio los votos necesarios para aprobar, no la reforma, sino la ley de necesidad de la reforma, porque esto hay que aclararlo. Claro. Después viene la elección de los convencionales y después la convención que va a reformar o tiene que reformar la Constitución. Durante el gobierno del ingeniero Lipschitz fue fuertemente impulsada esta reforma,
a mí me tocó estar incluso en lo que se llamó Bases para la Reforma, que fue un diálogo con toda la sociedad, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los gremios, las universidades. La verdad, un proceso muy rico porque enriqueció el debate, la gente participó en términos de decir, bueno, ¿por qué queremos hacer la reforma?, etcétera. Lamentablemente ese impulso tuvo un escollo en la legislatura de la provincia. Bueno, algunos bloques opositores allí no nos acompañaron y pese a que está en la legislatura, el proyecto tiene estado parlamentario, estaba en la Comisión de Educación de la provincia y ahora nos encontramos que, bueno, los que hasta hace poco se negaban, ahora lo están proponiendo. Digo, me parece que la reforma, uno no puede cambiar de opinión, la necesidad de la reforma de la Constitución es imperiosa por muchísimos aspectos, que a lo mejor ahora no es motivo de nuestra charla, pero quiero decir, esto no está en discusión. Y creo que hay que apoyar todo tipo de reforma. Ahora, si esto se da en un proceso que es el final de un gobierno, en donde a su vez las máximas autoridades, es decir, el gobernador electo y el gobernador saliente a partir del 10 de diciembre, hablaron en una mesa de transición, de temas que se debían ser acordados, etcétera. Ciertamente este no ha sido un punto en donde Perotti y Lipsi han acordado el tratamiento, que por supuesto tiene a Perotti como uno de los ejes principales de una posible reforma constitucional. Así aparte teniendo en cuenta el contexto nacional, ¿no? Estamos en elecciones presidenciales. Y una situación, porque a nosotros se nos decía que no era el momento, que había temas más importantes, que la crisis económica, la seguridad, etcétera. Yo creo que desde el momento en donde se nos negó esa posibilidad, hasta ahora en realidad los índices han empeorado, no han mejorado. Pero el fondo de la cuestión, para ser sencillo y claro en este sentido, nosotros somos reformistas, yo he sido reformista siempre, de los años 90 cuando fui legislador, que apoyé en la época de Reviglio algunos intentos, luego en la época de Obey como académico, etcétera. Hay que reformar la Constitución, habrá que ponerse de acuerdo en los tiempos. Ahora, doctor Blando, el año pasado, ¿usted no cree que el Partido Justicialista o los diputados, los legisladores justicialistas no dieron el ok, no dieron el apoyo porque sospecharon de un intento reeleccionista del gobernador Lipsi? Puede ser que ese haya sido el argumento, pero en todo caso, hoy se puede dar el mismo argumento en favor de Perotti. Quiero decir, ninguno de los sectores que están promoviendo ahora la reforma constitucional están diciendo no, vamos a dejar la cláusula constitucional de la no reelección, sino que proponen la reelección. Por lo tanto, el argumento del Lipsi hoy sería válido, en todo caso para la negativa, para Perotti. Entonces, me parece que habría que sacar el tema de la reelección como un tema fundamental, porque siempre pone obstáculos en el avance del problema de la reforma constitucional. Pero a mí me pareciera razonable que esta reforma, a un mes y medio del finalización del mandato, sea abordada por el gobierno entrante y por la legislatura que viene, ¿no? Oscar, resumidamente, ¿por qué es necesario reformar la Constitución? ¿Qué puntos principalmente mencionarías? Mire, la Constitución del 62 es una Constitución que en su época fue importante, progresista, y tenía además, ustedes recordarán la época, el tono que algunos llamaron la Constitución de la gobernabilidad, porque veníamos de la inestabilidad, estaba cayendo Frondizi, cae el gobierno de Silvestre Beni, se aprueba muy apuradamente esa Constitución, pero la verdad que muy bien. Es más, hay alguna anécdota que Rosúa suele contar, el ex convencional y ministro
de gobierno, que fue publicada no en la imprenta del gobierno por el temor que se tenía, sino en el diario El Litoral de Santa Fe, para que no hubiera problema. Una vez que está publicada ya es obligatoria para todos. Esa Constitución no está adaptada. Santa Fe no adhirió a los años 80, donde después de la dictadura casi todas las provincias argentinas ayornaron su Constitución. Tampoco lo hizo en el 94, cuando también la Constitución nacional fue reformada. Y allí hay cuestiones fundamentales como los derechos humanos que están incorporados a la Constitución y que necesitan no ser reproducidos, pero sí ser ampliados. La reforma del 94 es un piso, no un techo. Ejemplo, allí el tema de la igualdad entre hombres y las mujeres, el tema de género, que en ese momento no se llamaba así. Bueno, habla de la igualdad sustancial entre hombres, real entre hombres y mujeres, pero dice que en términos políticos debía regirse por lo que en ese momento estaba vigente, que era la ley de cupo. Bueno, la Constitución provincial puede decir, el cupo es un piso, ahora vamos por la paridad, y de hecho el proyecto nuestro tenía la paridad como uno de los ejes. Y cuestiones de igualdad, me parece que vivimos en una época de desigualdad muy grande en nuestra sociedad, y me parece que debe pasar transversalmente la idea de la igualdad. Los jóvenes que ahora votan dentro de unos días, voto de los 16. Voto a los 16, porque la Constitución dice a los 18 años, es decir, que pueden elegir presidente, pero no pueden elegir un concejal de Rosario, digamos, ¿no? Y así podríamos decir muchas cuestiones, cómo es la legislatura, las mayorías automáticas en la Cámara de Diputados, el Senado, el Consejo de la Magistratura y la autonomía municipal. Claro, eso iba a decir, es importante que sería una gran oportunidad para dar la autonomía a Rosario, para poder manejar la seguridad, la educación, el transporte, la basura, la ecología. Exacto, exacto. Usted fue invitado, pasamos a otro tema, porque nos quedan pocos minutos, pero pasamos a un tema que son, bueno, se avecina las elecciones presidenciales el 27 de octubre. Usted fue invitado en la Universidad de Santa Fe, bueno, para el primer debate. ¿Qué le pareció? Bueno, ambos debates, ¿no? ¿Qué mirada tiene o qué pensamiento tiene sobre los dos debates? Brevemente, yo creo que todo debate público, toda deliberación previa a decisiones políticas, y miren si es una decisión política, una elección, son importantes. Enriquece a la democracia. Si usted me pregunta si estoy de acuerdo con el formato, no estoy de acuerdo, me parece que debe ser algo abierto, de ida y vuelta, etc. Pero también debo aclarar, porque esto lo hablé con la Cámara Nacional Electoral, que no fue una imposición de la Cámara Nacional Electoral. Ahí hay una comisión que integraba la Cámara, expertos, académicos, etc., y los candidatos, o los representantes de los candidatos, y los que no querían otro formato, sino el que fue, precisamente fueron los candidatos. Es decir, ellos fueron los que plantearon este formato que tuvo, por temor, por cuestiones disímiles, pero en realidad ellos fueron los que acotaron el debate. Yo creo que hay que perderle temor a esto. Todos los países, Estados Unidos mismo, tiene debates históricos que son mucho más ágiles, repreguntar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Para finalizar, ¿cree que es irreversible la diferencia que tiene Alberto Fernández sobre Macri? Me parece que es irreversible. Yo creo que sí, creo que más allá de que Macri pueda aumentar algún punto más o algunos puntitos más, me parece lo que no se entiende es cómo ese 51, 52% que sacó Fernández pueda bajar a menos del 45% que le posibilite la primera vuelta. Por lo tanto, me parece que es irremontable. Doctor Blando, muchas gracias. No, gracias muy amable, nos hubiera gustado seguir más, pero bueno, se nos termina el tiempo. Un tema importante, Micaela, también para hablar con Oscar Blando, era el tema de la boleta única de papel, ¿no? Utilizada en Santa Fe, que el gobierno nacional o la nación todavía no ha implementado, se niega a impletar. Sí, se niega, y también el tema de la boleta electoral, cuántas controversias tiene, si tiene riesgo o no tiene, exactamente. Pero quedará para otra entrevista. Bueno, gracias. Muy amable. Hacemos una pausa y regresamos ya con los últimos
últimos segundos del programa. Ya volvemos. Me pusieron la música y Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos, juntos desde hace muchos años en defensa de los trabajadores portuarios, por un salario digno y beneficios sociales para todos sus afiliados. Secretario General René González, Mendoza, 1871 Rosario, teléfono 0341 440 4720. Ortopedia Norte, de Patricia Noemí Brest. Plantillas computarizadas, venta y alquiler de sillones de ruedas, camas geriátricas. San Salvador 175, Capitán Bermúdez, 0341 478 2727. Martín Torres, quiropractor, licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Cuida tu columna con quiropraxia, mejora tu calidad de vida y aumenta tu potencial de salud. Maipú 1887 y Arijón 2050, Rosario. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. El Puente, el emporio de las frutas y verduras. Avenida San Martín y Tucumán, Puerto General San Martín, 03476 421-233. Atendido por sus dueños, Hugo Ferri e Hijos. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Bueno, último bloque. Último bloque, nos queda muy poco. Bueno, la verdad que cumplimos ya con los invitados, como hacemos siempre, en línea directa, los martes a las 20:30 aquí por Televisión Regional. ¿Qué ibas a decir sobre las elecciones? Estábamos hablando justamente de las elecciones nacionales que se avecinan ahora el 27 de octubre. Bueno, decía Oscar Blando recién que no cree que se revierta esa diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Más allá de la opinión de cada uno, recién estuvo Macri acá en Rosario en las escalinatas del Parque España. Bueno, más allá de las elecciones de cada uno, la importancia de ir a votar este domingo, de cumplir con nuestro derecho cívico y bueno, después veremos los resultados y quién es finalmente el nuevo presidente de la República Argentina. Pero, como siempre, va a ser una jornada de fiesta como tiene que ser el proceso electoral. Y Mauricio Macri sigue diciendo que lo mejor está por venir. No explica por qué, cómo. Ojalá que lo mejor esté por venir. Son frases armadas. Sí. ¿Nos despedimos? Muy bien, gracias por la amabilidad de habernos acompañado. Muchas gracias. Muy Buenas amable. noches.